Ingenieros en formación, cordial saludo. Mi nombre es Jaime Evelio Cardona Aristizábal, docente del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío, y en este video les presento Introducción a los sistemas de nivel de líquido. El contenido de esta presentación es el siguiente: 1. Variables a considerar. 2. Capacitancia. 3. Resistencia. 4. Ejemplos. Y 5. Resumen. En un sistema de nivel de líquido, las variables a considerar son las siguientes: la razón de flujo WT en metros cúbicos por segundo, que indica cuánta cantidad de líquido está pasando por un área determinada; el volumen del líquido BDT en metros cúbicos; la altura del líquido en un tanque o recipiente en metros; y la presión en newton sobre metro cuadrado. Cuando se tiene un recipiente abierto en su parte superior y con un líquido en su interior, la presión en la parte superior del líquido será la presión atmosférica, que se tomará como un valor constante de 1.013 por 10 a la 5 newtons por metro cuadrado. Y en la parte inferior se tendrá la presión atmosférica más la presión dada por el nivel del líquido, igual a la densidad del líquido ρ por la constante de gravedad G por la altura del líquido H. También se puede definir la presión nanométrica como la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. El valor de la presión se mantiene para una misma altura, sin importar la forma del recipiente. Sin embargo, el volumen sí varía. El volumen contenido en un recipiente se puede ver como la integral entre 0 y la altura h del área transversal. Por consiguiente, la derivada del volumen con respecto a la altura será el área transversal en una altura determinada. Si el área transversal es constante, como en el caso de la primera figura, entonces el volumen es el área por la altura, y la presión varía en forma lineal con respecto al volumen. En esta recta, a la inversa de la pendiente, se le conoce como capacitancia, que en este caso sería igual al área sobre la densidad por la gravedad. Para el caso en que el área transversal varía, la variación de la presión con respecto al volumen ya no es una recta. Entonces se puede calcular en un punto específico la pendiente de la recta tangente a la curva, cuyo valor inverso es la capacitancia. En este caso, la capacitancia varía con la altura, y se puede notar que es igual a la derivada del volumen respecto a la altura por la derivada de la altura respecto a la presión. El primer término es el área en función de la altura, y el segundo término es 1 sobre la densidad por la gravedad. Por ejemplo, se considera un tanque cilíndrico de altura L, cuya base es un círculo de radio constante R, en el cual se almacena un líquido a una altura h. El área transversal es igual a pi por r al cuadrado. La derivada de b con respecto a h es constante y la capacitancia viene dada por pi por r al cuadrado dividido entre la densidad por la constante de gravedad. Si ese mismo tanque se voltea, el área será variable y se requiere un poco de geometría para encontrar el área transversal, que será igual a L por la magnitud de la línea que cruza la circunferencia. En una vista transversal, se puede obtener el valor de dicha magnitud al trazar sobre la circunferencia 3 triángulos sobre la vertical que pasan por el centro de la circunferencia. Los 3 triángulos son rectángulos, por lo que el ángulo beta se repite y se encuentra que la tangente de beta es igual a 2 por r menos h sobre x, y también igual a x sobre h, de lo cual se obtiene el valor de x que permite encontrar el área transversal al multiplicarlo por 2 por L. Por consiguiente, el área transversal es L por 2 por la raíz de 2 por R menos H por H, con lo cual se encuentra el valor de la capacitancia que depende del nivel del líquido en el tanque. Si el tanque tiene un flujo de entrada W sub in y un flujo de salida W sub out, entonces el volumen dentro del tanque varía de la forma B de T es igual al volumen en el instante T sub 0 más la integral desde T sub 0 hasta T del flujo de entrada menos el flujo de salida. Si dicha expresión se deriva,
se tiene que la derivada del volumen respecto al tiempo, marcada como V punto de t, es igual al flujo de entrada menos el flujo de salida. Esta dinámica puede también ser expresada en términos de la altura, obteniendo h punto es igual a 1 sobre el área respecto a la altura por el flujo de entrada menos el flujo de salida. O en términos de la presión, llegando a P punto es igual a 1 sobre la capacitancia por el flujo de entrada menos el flujo de salida. Se puede entonces obtener la dinámica para el primer tanque en términos del volumen, de la altura o de la presión. Para el caso del segundo tanque, también se puede obtener la dinámica usando como variable el volumen, la altura o la presión. Cuando se tiene un orificio o un tubo que permite el flujo del líquido, el flujo depende de la presión en ambos extremos y está relacionado por la fórmula W es igual a K por raíz de delta de P, donde delta de P representa el cambio de presión y K es una constante que depende de las características del tubo u orificio por el que circula el líquido. Este modelo también aplica para una válvula, representada por el símbolo que se muestra y que indica un elemento que puede permitir mayor o menor flujo dependiendo de la apertura de la válvula. Dicha apertura define también diferentes valores de K. En la válvula, la flecha indica la dirección del flujo y los símbolos más y menos indican dónde está la presión de mayor y menor valor respectivamente, para que el flujo conserve dicha dirección. Graficando entonces la dependencia del flujo respecto a la diferencia de presión, se obtiene esta curva. El inverso de la pendiente en la recta tangente se conoce como la resistencia, que, para el modelo de la válvula, será igual a 2 por raíz de delta de P sobre K, y también igual a 2W sobre K al cuadrado. Usar esta definición de resistencia permite obtener de manera rápida combinaciones serie y paralelo de válvulas. Por ejemplo, si se tiene dos válvulas en serie de constantes K1 y K2 y caídas de presión delta de P1 y delta de P2, el flujo en ambas es la misma y la suma de las caídas de presión será igual a la caída de presión en una válvula equivalente. Despejando W y reemplazando, se tiene que el flujo al cuadrado por 1 sobre K1 al cuadrado más 1 sobre K2 al cuadrado es igual a delta de P. Se nota entonces que 1 sobre K1 al cuadrado más 1 sobre K2 al cuadrado es igual a 1 sobre K equivalente al cuadrado. Si se multiplica a ambos lados por 2W, se nota que la resistencia R1 más la resistencia R2 es igual a la resistencia equivalente, igual que en los circuitos eléctricos. Con un proceso similar, también se puede encontrar que para dos válvulas en paralelo, el equivalente se calcula igual que para dos resistencias eléctricas en paralelo. Se pasará ahora al ejemplo del cálculo de la dinámica de un sistema de nivel de líquido. Considere un tanque de área transversal constante A que almacena un líquido de un nivel dado por H, con un flujo de entrada W sub I y un flujo de salida W sub O, que pasa por una válvula de constante K cuyo extremo está conectado al fondo del tanque y el otro extremo está al aire libre, es decir, sometido a la presión atmosférica. Como se vio anteriormente, la capacitancia es igual al área transversal A sobre la densidad por la gravedad, y el flujo de la válvula W sub 0 es igual a K por la diferencia de presión P sub 1 menos la presión atmosférica PA. P1 punto es igual a 1 sobre C por W sub I menos W sub 0. Reemplazando W sub 0 se llega a esta expresión. En la búsqueda de linealizar el sistema se utiliza la aproximación de primer orden de las series de Taylor. Se busca un punto de equilibrio cuando P1 punto es igual a 0. Se encuentra que P1 en equilibrio P1E es igual a W sub I de equilibrio sobre K al cuadrado más PA. Se definen las variables lineales en el punto de equilibrio, marcadas con una línea horizontal en la parte superior. Y se obtiene la aproximación lineal para la variable P1, que se puede expresar
en términos de la capacitancia y la resistencia. Se puede notar que esta ecuación es similar a tener un circuito eléctrico RC alimentado con una fuente de corriente. Recordando la relación entre la presión y la altura, se puede encontrar también H en el punto de equilibrio, con lo que se define una variable lineal para H, permitiendo obtener la dinámica en términos de H. O también se puede expresar la dinámica en términos del volumen. Se considera ahora el ejemplo de dos tanques conectados. El primero tiene una capacitancia C1, tiene un flujo de entradas W sub I y una altura H1. Y se conecta al segundo tanque por medio de una válvula de constante K1, por la cual circula un flujo W sub 1 que va desde el tanque 1 hasta el tanque 2. El segundo tanque tiene una capacitancia C2 y una altura H2 y tiene un flujo de salida W sub 2 que pasa por una válvula de constante K2 con un extremo en el fondo del tanque 2 y el otro extremo sometido a la presión atmosférica. El flujo 1, W sub 1, es igual a K1 por la raíz cuadrada de P1 menos P2, donde P1 y P2 corresponden a la presión en el fondo de los tanques 1 y 2 respectivamente, y el flujo W sub 2 es igual a K2 por la raíz cuadrada de P2 menos la presión atmosférica. P1 punto es igual a 1 sobre C1 por W sub I menos W sub 1 y P2 punto es igual a 1 sobre C2 por W sub 1 menos W sub 2. Reemplazando los valores de W sub 1 y W sub 2, se obtienen las ecuaciones que definen la dinámica de estos dos tanques. Se definen las variables lineales en el punto de equilibrio y utilizando la aproximación de primer orden de las series de Taylor, se encuentra la aproximación lineal en un punto de equilibrio. Se puede notar que este circuito eléctrico, con una fuente de corriente I, dos capacitancias C1 y C2 y dos resistencias R1 y R2, tiene una ecuación dinámica equivalente a la de los dos tanques en el punto de equilibrio. Recordando la relación entre la presión y la altura, se puede definir la altura lineal H1 y H2 con respecto a un punto de equilibrio y encontrar la dinámica del sistema usando la altura de los dos tanques. En este video se dio una introducción a los sistemas de nivel de líquido. Se presentaron las variables involucradas y se definieron los términos de capacitancia y resistencia. Con ejemplos se mostró cómo obtener la dinámica de los sistemas y también se indicaron sistemas eléctricos equivalentes. Gracias por consultar este video y feliz aprendizaje.